Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a compartir nuestro devocional del día de hoy. Hay una palabra de Dios para tu vida y yo quiero que juntos oremos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos hable a través de su palabra y esa palabra sea de bendición para nosotros. Así que oramos juntos por esto. Padre, yo te doy gracias. Dios mío, en el nombre de Jesús yo quiero consagrar, poner delante tuyo este tiempo devocional que vamos a compartir, y yo te pido que esta palabra sea de bendición, de edificación, que sea de provecho para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir el Evangelio según San Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12. San Juan 1:12 dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aquí el texto habla claramente que aquellos que recibieron a Jesús, aquellos que creen en el nombre de Jesús, aquellos que le recibieron, aquellos que creen, son aquellos que han aceptado a Jesucristo, aceptaron que Cristo es Dios, aceptaron que Jesús murió por sus pecados y están decidiendo o quieren caminar una vida con Dios, quieren caminar con Dios. Y la Biblia dice que a esas personas que les recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es una palabra que significa autoridad, poder, pero poder como autoridad. Dios le dio autoridad espiritual al creyente. Los creyentes reciben autoridad espiritual de parte de Dios. Ahora, ¿para qué un creyente recibe autoridad de parte de Dios? Bueno, la Biblia, por ejemplo, en el libro de Lucas nos da un ejemplo cuando Jesús manda a sus discípulos a orar, a ir por los poblados, a orar y a ministrar a la gente. Dice: aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad, ese poder, esa potestad que Jesús da a la iglesia, la da sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, ¿quién es el enemigo? Bueno, el enemigo claramente en la Biblia es Satanás. Así como existe un Dios, sabemos que también existe un diablo. Y así como Dios viene para darnos vida y que tengamos una vida bendecida, el enemigo, el diablo, viene para hurtar, para matar, para destruir. Y no cabe duda que el diablo tiene cierto poder. O sea, la maldición no proviene de Dios, y la maldición es un poder que el hombre generalmente no puede romper por sí mismo. Necesita del poder de Dios para que una maldición cambie. Vemos maldiciones en muchos aspectos, en personas, en la sociedad. Por ejemplo, cuando el padre tiene una enfermedad, el abuelo tuvo la misma enfermedad, el bisabuelo la misma enfermedad, y ahora el hijo parece tener la misma enfermedad. Generalmente suelen ser maldiciones que pasan de generación en generación. Y eso necesita de poder sobre ese poder. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es poder de Dios sobre todo poder. Cuando nosotros hablamos de la palabra poder, se habla de una fuerza, pero cuando hablamos de autoridad, es el elemento que controla la fuerza. Por eso Jesús dice, esa palabra potestad es autoridad. Yo les doy autoridad sobre todo poder, sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Jesús, les doy un ejemplo, hizo uso de esta autoridad. Cuando Jesús iba con sus discípulos hacia la otra orilla, en el mar, se levanta una gran tormenta que abnegaban, hundía la barca. Y Jesús se para y reprende el viento y las olas. Esa palabra reprender es que usa autoridad de Dios sobre todo ese poder que significaba la tormenta. Jesús usa autoridad, usa poder de Dios para calmar esa tormenta y llegar a buen puerto. Entonces, espero poder explicarlo bien y en poco tiempo, pero la autoridad de Dios es para ejercer poder sobre todo poder del enemigo. ¿Y cuándo suceden estas cosas? Bueno, en la salvación de nuestros seres queridos. La Biblia dice que el enemigo ciega el entendimiento de las personas para que no entiendan, para que no reciban
el Evangelio de Cristo. Y nuestra oración de autoridad tiene que ser: Señor, hacé libre a las personas, quita toda venda, quita toda confusión, quita todo engaño en sus mentes, toda fortaleza, toda idea en contra de Dios, de la palabra. Señor, que se desarme, que se rompa eso, para que la persona pueda recibir el Evangelio. ¿Cuántas personas tienen tantas luchas para llegar a la iglesia? ¿Qué necesitamos? Orar, y orar ejerciendo esa autoridad para que Dios allane los caminos y las personas puedan llegar delante de Dios y tener su bendición. ¿Para qué más Dios nos dio autoridad? Para deshacer toda obra del enemigo. La Biblia dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y deshacer toda obra tiene que ver con cosas que vienes hablando. Cuando nosotros enfrentamos maldiciones, enfrentamos dificultades, que no damos cuenta que no son cosas comunes, que exceden lo normal, que supera lo lógico, y nos damos cuenta que estamos peleando con fuerzas espirituales. Ahí Dios nos dio autoridad. ¿Para qué? Para orar y que esas tormentas se aquieten, que esos tiempos cambien, que esas realidades sean transformadas. Nos dio autoridad sobre todas esas cosas. Ahora, hay dos cositas más que quiero decir para terminar y tener una idea, que esa autoridad se ejerce en el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos. Aquí el texto que leímos dice que Dios nos dio autoridad, nos dio potestad. Entonces se ejerce en el nombre de Jesús. Por eso es en el nombre de Jesús que oramos. Yo les doy un ejemplo, no sé, quizás para algunos puede parecer una locura, pero para otros algo que también ha vivido, porque no es algo tan alocado lo que voy a decir. Pero cuánta gente llega a la iglesia que dice: pastor, veo sombras en mi casa, o se me mueve una cosa, o siento algún ruido, algún movimiento, y me doy cuenta y me asusto, y veo como que una sombra se mueve o pasa. Bueno, Dios te dio autoridad para deshacer todas esas cosas, orando, pidiendo que si hay algo malo en eso, se vaya todo de tu casa. Si son cosas espirituales, se vayan. Esa es la autoridad. Ahora, ¿cómo? En el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús todo eso se vaya. Entonces Dios nos dio autoridad para orar en el nombre de Jesús. Y no solo en el nombre de Jesús, sino que esa autoridad se ora o se ejerce también de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo estoy en un hogar donde hay conflicto tras conflicto tras conflicto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que haya paz. ¿Por qué oramos por la paz de Argentina, de Rosario, de Baigorria, de Barlucé, de Capitán Bermúdez, de Roldán, de cada localidad que nos rodea? Porque la Biblia dice: orad por la paz de la ciudad en que están. Entonces, orar por la paz es voluntad de Dios, y ahí tengo que orar con autoridad. Señor, yo declaro la paz sobre mi tierra, declaro la paz sobre mi hogar, declaro la paz sobre mi familia, y todo aquello que viene en contra de la paz, que viene a dividir, que viene a destruir, que viene a arruinar, lo echamos fuera. Y es una manera de orar y de ejercer la autoridad que Dios nos dio. Amigos, hermanos que nos están escuchando, creo que es tiempo de quizás hablar menos, creo que es tiempo de quejarnos menos, ¿cómo puedo decir?, de renegar menos, y es tiempo de orar más. Hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan que nos levantemos en autoridad, en oración, pedirle a Dios, ejercer esa autoridad que Dios nos dio. Porque como hablábamos el domingo a la mañana, Dios nos equipó para vivir una vida distinta, y una de las cosas con las que Él nos equipó es con autoridad espiritual. Si necesitas en algún momento una consejería, puedes hablar con algún consejero en la iglesia, con nosotros, llegarte, preguntarnos, querer saber más del tema, pero la iglesia tiene que entender esto. Y quiero terminar con esto. Dice esto: a todos los que le recibieron. ¿Por qué hago un devocional de esto? Porque Dios se lo dio a todos los que lo recibieron. La persona no necesita tener años de evangelio, estudios, diplomas, no. La persona necesita entender que Dios le dio autoridad para orar, para decretar la voluntad de Dios, para decretar el propósito de Dios, para ir en contra de todo lo que viene a matar, a hurtar y destruir, para ir en contra de todo lo que viene en contra de la familia, del hogar, de la paz, del bienestar. Dios te dio autoridad. Así sea que hace un día que estás, y la manera de ejercerla es orando en el nombre de Jesús.
Yo quiero animarte y desafiarte a que te levantes en oración por tus realidades, por tu vida, por tus cosas, por tu familia, por tus seres queridos, por la paz tuya y de tu casa. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que nos hagas personas de oración, personas que nos podamos levantar en autoridad, a orar, a reclamar, a ir en contra de toda fuerza del enemigo y a proclamar la voluntad y la palabra de Dios sobre todas nuestras realidades. Haznos personas de autoridad y nos levantamos, Señor, para pedirte por la paz de Argentina, por la paz de nuestra ciudad, por la paz de nuestra casa y por la paz de nuestra vida, porque es tu voluntad que tengamos paz. Te damos gracias y te decimos amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día y ora con autoridad, porque Dios te la otorgó. Que Dios te bendiga. Mañana nos vemos en un nuevo devocional. Mi peor momento alcé mis ojos, me rescataste, me perdonaste. No hay mejor lugar que estar contigo, solo tú sabes lo que necesito. Ancla de mi alma, torre fuerte, donde corro a tus brazos a refugiarme. Ancla de mi alma, torre fuerte, donde corro a tus brazos a refugiarme. Llévame más profundo en ti, toma más de mí. No me dejes ir, fúndeme más dentro de ti. Quiero morir, vive en mí, vive en mí. En mi peor momento alcé mis ojos, me rescataste, me perdonaste. No hay mejor lugar que estar contigo, solo tú sabes lo que necesito.